Bienvenidas y bienvenidos a lo mejor de Cine Garage. Los podcasts Cine Garage son parte de nuestra propuesta alrededor del cine. A través de estos podcasts queremos que el cine se siga disfrutando fuera de las salas y queremos incluir a tanta gente como sea posible. En septiembre, y como una forma de calentar el camino a la entrega del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, hemos elegido algunos podcasts sobre películas clásicas mexicanas. Historias que han colocado al cine mexicano en un nivel extraordinario. Les recordamos que esta selección surge de nuestro catálogo, que rebasa ya los 1000 programas, y les invitamos a revisarlo. Hablemos pues de cine mexicano. Yo soy Eric Estrada, esto es Lo Mejor de Cine Garage, una selección de clásicos del cine mexicano. Una producción de Sonoro. En la oscuridad de la noche se puede escuchar el miedo. La leyenda cobra vida. Los Nahuales, Crónicas Obscuras, 2020. Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast producida por Sonoro. Disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast. Macario. Macario, película de Roberto Gabaldón, está llena de matices. Hay en ella raíces tan profundas en las tradiciones mexicanas como innumerables conexiones temáticas con el resto del mundo. Encontramos la historia de un hombre que ha sufrido toda su vida y también una fábula misteriosa que nos lleva a revisarla cada año en Día de Muertos. Maltratada en su estreno, se ha convertido, sin embargo, en un referente para nuevas generaciones, tanto de cineastas como de cinéfilos. Una historia de temporada que desde lo técnico hasta sus temas ha inspirado a infinidad de creadores. Hoy, Macario, su reparto, sus apariciones, su retrato de lo mexicano y de lo universal que es la muerte, la manera como en México nos relacionamos con ella, ocupa un lugar especial en nuestra cultura popular y en nuestro corazón. Por eso decidimos dedicarle este especial de Día de Muertos con dos invitadas monumentales. Sofía Carrillo, directora de cine, animadora, autora de relatos audiovisuales del tamaño de Cerulia y La Bruja del Fósforo Paseante. Y Edna Campos, directora de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, uno de los más importantes del planeta. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues ya estamos en el episodio de Día de Muertos de Cine Garage, un Día de Muertos de un 2020 que la verdad nos ha revolucionado en más de un sentido y de verdad no saben el gusto, la enorme satisfacción que me da tener como invitadas para este especial de Día de Muertos a Sofía Carrillo y a Edna Campos, y a Sofía Carrillo, dos de las mujeres que más admiro en el mundo cinematográfico. Sofía, directora de arte, animadora, directora, gran persona, una gran artista. Edna Campos, la directora del Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, también buena amiga de Cine Garage, también una persona súper ilustrada. Ambas, creo, no sé, Sofía, qué tan fan del cine de terror eres, pero de verdad, y lo digo con el corazón en la mano, dos de las mujeres que más admiro en el círculo que tiene Cine Garage de manera personal y profesional. Bienvenidas a las dos, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de esta su casa que es Cine Garage. Hola Eric, muchísimas gracias por las porras y por el amor y el cariño. De verdad que es correspondido y me dio muchísima emoción esta invitación y me da también una enorme alegría estar compartiendo micrófonos con Edna. Que ahí anda, Edna. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, Eric. Gracias por la invitación y sobre todo, bueno, para hablar de la maravillosa película que
para lo que necesite esta invitación. Y bueno, igual, ¿no? La admiración por el trabajo de Sofía es también tremenda. La verdad es que sí, yo coincido contigo en que es una de las directoras más talentosas que tenemos en este país. Y sí, ¿Verdad? definitivamente, soy fan. Ella sabe que soy fan. Y bueno, justo este año hemos tenido la oportunidad de coincidir en varios momentos y eso la verdad es que también me hace muy, muy feliz, ¿no? Y muchas gracias, Eric. Tuvimos un encuentro previo a que la pandemia se soltara entre nosotros, y luego también tuvimos una presentación vía Zoom de una publicación. En el festival, Sí, ¿no? sí, padrísimo. Así que hemos tenido como la oportunidad de estar cercanas a pesar de todo lo que sucede, ¿no? Respecto al COVID. Muy bien, muy bien. Pues bienvenidas, de verdad. Y pues démosle a Macario, que es una película, ahora que hemos estado además revisándola aquí mismo en Cine Garage, que le dedicamos, por supuesto, un programa completo y que antes hicimos una pieza en el formato 230. Estuve revisando muchas cosas y creo que por ahí me gustaría comenzar, Edna, Sofía. Estuve revisando en su momento, la crítica no la trató muy bien, que digamos, que es una señal muy peculiar para una película además en la que creo todos nosotros, de la que creo que todos estamos enamorados de alguna forma. Y por el otro lado, cuando se presentó en el Festival de Cannes, también me llamaba mucho la atención que este juego, estos encuentros que tiene Macario, este hombre que ha padecido hambre toda su vida, que se quita el bocado de la boca para dárselo a sus hijos, a su esposa, tiene un encuentro primero en su escape con el pavo que le cocina su mujer para comérselo él solo, primero con el diablo y luego con Dios y finalmente con la muerte, que es como la enorme base en la que camina la anécdota de la película de Roberto Gabaldón, y que en el Festival de Cannes simplemente no entendieron que el hombre con las espuelas de plata era el diablo y que el viejito con las barbas y el bastón era Dios. Y yo volví a ver la película y dije, pero ¿cómo no entendieron? Si eso está clarísimo, ¿no? Entonces me gustaría dejar ahí, a ver si alguien tiene un comentario sobre eso. Primero, ¿no? Que la crítica calificó a la película como de demasiado rígida, y por el otro lado que en Cannes les fue la onda gachísimo. Bueno, yo creo... ay, a ver si no me trago, muchachos. Sí. No, hombre, tú échale. A mí me ha pasado algo en lo particular con mi cortometraje, con el de La bruja del fósforo paseante, y un poquito Ajá. así entiendo las cosas. Hay algunas historias que pertenecen pues al pueblo y a la gente, ¿no? En ese sentido es interesantísimo ver cómo al ver sus historias en la pantalla sienten que sus historias son muy importantes y empiezan como no sé, a apreciar mucho las historias de los abuelos. Y yo un poco me di a la tarea de preguntarle a mi mamá su experiencia con esta película. Y sí, veo que lo que sucedió como a nivel de comunidad, de pueblo, como, vamos a decir, como país, como mexicanos, fue algo muy distinto definitivamente a lo que sucedió con la crítica. A veces la crítica hace, Ujú. no sé, una enumeración, yo creo, como de los planos, de la actuación, de aspectos como muy formales que a lo mejor al espectador común y corriente se le van, se le pierden, y Ujú. está más bien maravillado de ver aquello que le contaron cuando era pequeño, consolidado físico, o sea, lo ves en una pantalla representado y al menos así es un poquito como he logrado entender y como he logrado percibir que a veces efectivamente es mejor que se acerque a alguien y te platique que justo eso era lo que le contaban cuando era pequeño, o que resonó Ajá. con algo que le daba miedo o que le fascinaba cuando era pequeño, a que de repente la crítica pueda aclamar o criticar a lo mejor algún proyecto que tienes, ¿no? Así es como yo de repente me explicaría, ¿no? Esta discrepancia, por así decirlo, ¿no? De opiniones al respecto.
¿Tú ves a la película tiesa, Edna, como estancada, decían ellos, como muy académica, incluso le quisieron decir? No olvidemos que la película es de 1959-60, ¿no? Cuando el cine mexicano estaba tratando de dejar atrás a la época de oro y entrar a una nueva etapa, ¿no? Donde sí había una búsqueda de rejuvenecimiento entre directores, actores, había una nueva generación ahí presente. Y le decían a Roberto Gabaldón, es que hizo una película muy tiesa. ¿Tú la ves así, Edna? No, yo no creo que sea una película tiesa, ¿no? Y sí, bueno, también me di a la tarea de buscar un poco justo lo que decían en ese momento de la película. Y me encuentro pues la crítica de García Riera en ese momento, que decía que era una película mediocre, ¿no? Sí, entonces sí es así como que, ok, ¿no? Pues bueno, ¿no? Creo que no le gustó en lo más mínimo, pero al mismo tiempo sí rescataba, por ejemplo, las actuaciones de López Tarso y de Pina Pellicer, un poco el imaginario, ¿no? Pero no, a mí no me parece que sea una película tiesa, me parece que es una película que yo siento que es ajena a lo que se hacía en ese momento. A lo mejor por eso también podría parecerlo, ¿no? No es una película que tuviera... no sé, no la veo ya relacionada con lo que se hacía con la época de oro del cine mexicano, que ya para entonces estaba ya pues más que muerta, ¿no? Y que bueno, que tenía, por ejemplo, este tipo de como de diálogos muy, muy frescos, muy rápidos, ¿no? Como, no sé, me viene a la cabeza el tipo de películas como de Pedro Infante, ¿no? Que son muy ágiles en cuanto a sus diálogos, ¿no? Pero yo no la veo así en este caso, pero yo veo, por ejemplo, un interés más como en la fábula, ¿no? En contar esa fábula sobre protagonizada por un indígena. Y creo que también a lo mejor eso es lo que no les gustó, ¿verdad? Que la película trataba la historia de un indígena y de lo que le sucedía a él, ¿no? Y de alguna manera de todos estos elementos que son muy, muy inherentes a lo que es el origen de lo mexicano, ¿no? Y mira, ahora que la veía, porque lo platicábamos en lo que nos abrían los micrófonos, dije, bueno, la voy a revisar. La he visto millones de veces en mi vida, me la sé de memoria, la voy a revisar, pero pues no la voy a ver completa, ¿no? Me voy a ir saltando, no pude, Sofía, o sea, dije, bueno, esto me lo puedo saltar, y decía, no, un cachito más, y la acabé revisando completa, por supuesto. Y ahora que la revisaba, y tratando de sumar a lo que dice Edna, sí, probablemente no cayó muy bien en un México de 1960, que si ahora estamos atrasados, imagínate en esos años, que un indígena fuera, o que por lo menos una familia de pobres, porque incluso podríamos dejarlos de ver como indígenas, una familia de pobres fueran las estrellas de la historia. Yo ahora que la revisaba, decía, es que también está poniendo el dedo en la llaga de un país completamente desigual, ¿no? En donde las diferencias se han ido, son muy profundas, vienen incluso desde la Nueva España, que es el tiempo en el que está ambientada la película, y la manera como los ricos tratan a los pobres sigue siendo tan actual, que yo creo que eso también llegó a incomodar a mucha gente, que la película, en esta enorme fábula que presenta, sí tiene un ojo crítico que por supuesto viene del relato de Beth Raven, y que Roberto Gabaldón y Emilio Carballido decidieron colar al guión de la película. No sé si lo piensan de la misma forma. Sí, ahora a mí me sucede algo, chicos, y aquí voy a poner el desorden. Realmente, venga. Yo tuve un acercamiento a esta película, no recuerdo la primera vez que la vi, es como si siempre hubiera estado ahí. Y a mí lo que me pasó es que como la vi de chica, y seguramente la vi en la televisión abierta, no pudo haber sido de otra manera, a mí se me mezcló con todo lo que vi también de la época de oro del cine mexicano. Entonces, es muy interesante que para mí formara en realidad parte de todas estas otras películas. No,
digamos, como pues realmente la vi de chica, yo no veía como todas estas diferencias entre la película de Pedro Infante, por ejemplo. O sea, sí había una cosa como súper de un México, vamos a decir, como muy pintoresco, hasta un poco no sé, como de caricatura, no sé, pero Sí. esta película era como en ese sentido mucho más especial, me hablaba de una forma distinta, era fantástica, tenía algo del realismo mágico que es inherente a todos y que es delicioso de ver. Creo que a partir de ahí me obsesioné con las grutas de Cacahuamilpa, ¿no? Con visitar ese espacio. Yo no sé si pensaba que ahí iba a encontrar las velas, no sé, pero realmente me obsesioné con ese lugar. Y entonces es bien interesante escucharlos, porque yo realmente toda esta situación, como decía, en este momento histórico, pudo haber simbrado un poco como algunas fibras delicadas. La verdad es que a mí no me sucedió así, ¿no? O sea, yo la recuerdo, además me pasó otra cosa interesante, es bien diferente a la película que vi para platicarla hoy, a la película que recordaba, Claro. o a la película a la que acudí a revisar como algunas cosas que quería meter en mi trabajo, ¿no? Como la referencia, son 3 películas distintas en ese sentido y no sé, me pasa que los escucho y no, estoy un poco... ¿Y qué película vieron no, esto? o sea... ¿De qué Macario vamos a hablar? Es como muy... por supuesto estoy fascinada de escucharlos, pero sí, yo realmente la veo en conjunto, ¿no? Un poco con el cine blanco y negro, con el cine... no de la época de cine... No, pero se mezcla ahí. Un poco, de hecho, sí, o sea, para mí. cuando la pasaban en la tele, que creo que fue, como dices, el primer acercamiento que tuvimos todos a Macario, que todos los que no nacimos en la década de los 60 y de los 70, pues es como, lo vimos en la tele y seguramente en la presentación era, en la época de oro del cine mexicano, hoy presentamos Macario, ¿no? Aunque no estaba ahí. No, a mí también, cada vez que la veo me parece una película diferente y esta, además es un tema muy, muy actual, esta visión que les comento ahora, la tuve apenas hace un día que revisé la película, no la había tenido antes, hasta ahora que vi, dije, hombre, Macario se enfrenta con los 3 poderes del universo. ¿Qué podría representar eso, no? Dios, el diablo y la muerte. Luego, Macario es el pobre que adquiere poder. O sea, creo que hay una lectura política a la cual no me quiero meter ahora, que podríamos darle a Macario como para volverla a lanzar hacia el futuro. Ahora que la volviste a ver, Edna, ¿a ti te entregó otros mensajes diferentes? Pues sí, la verdad es que, bueno, yo también recuerdo cuando vi Macario por primera vez, y también era niña, también en televisión, al igual que ustedes, y bueno, sí, igual, ¿no? Yo la veía como también en el mismo canal, en el sentido de relacionarla de alguna manera con la época del cine de oro, que en ese momento ya no, digamos que no pertenece ya a ese periodo, ¿no? Pero pero pues era en blanco y negro. Entonces creo que tenía que ver eso, ¿no? También. Sí. Que pues ahora sí que todas las películas en blanco y negro, cuando eres niño, pues es como de la misma época, ¿no? Pues no sabes. Sí. Eran películas viejitas, ¿no? Ya las nuevas eran las de color, ¿no? Aunque hubiera una diferencia de un año entre una y otra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí me pasó eso con Macario, ¿no? Entonces, sí, también quiero decir que yo conocí la historia un poco antes de ver la película, porque mi papá le gustaba mucho platicarnos cuentos, era muy bueno para eso. Entonces, uno de los cuentos que nos contaba era justo el de Macario, ¿no? O sea, entonces me acuerdo también que en algún momento en que el de las grutas de Cacahuamilpa, seguramente cuando nos llevó, nos platicó el cuento, ¿no? Entonces, pues se relacionó completamente, ¿no? Y ya que vi la película, pues sí, no me parecía tan similar a lo que yo me imaginaba en el cuento, ¿no? Cuando me contaba el cuento.
porque pues era, no sé, pues supongo que era el ritmo, o sea, que todo eso todavía era pues muy inconsciente para mí, ¿no? O sea, no había Claro. hecho todavía conciencia, no sabía yo, no tenía los elementos pues para hacer un análisis ya más académico o a profundidad, ¿no? Y sí, creo que cada vez que la veo, sí pienso algo distinto. Yo creo que no había percibido antes esta parte del sufrimiento de Macario, ¿no? Que justo platicábamos hace unos momentos, antes de entrar a grabar esto. Sí, no encontraba yo, no había visto yo esa parte del sufrimiento de Macario, ¿no? Como que me había enfocado más justo en esta parte fantástica, en que se encuentra el diablo, en que se encuentra Dios y que además se decide por la muerte, ¿no? Eso me parece bien interesante, sí, ¿no? porque de la historia. tonto no es Macario. Es súper inteligente Macario. Ajá, no. Tonto, exacto. No. Tonto no es. Y su inteligencia lo hace transar con la muerte y no con los otros dos. Sí. Eso habla mucho del mexicano, ¿no? Ajá. Es que esa parte es maravillosa. Me parece fascinante justo cómo decide cortar a la mitad del pavo. Bueno, es meterse como en otra vez me trabé, pero es que esa parte la disfruté mucho esta vez. Yo creo que también la vi con otros ojos, Edna, como tú. Pina es maravillosa, es sutil, bueno, no sé si sutil pero es no, es muy sutil, porque o sea, podría darse al azote y no lo hace. O sea, la película en ese nivel está muy bien. Pero entonces, volvamos al sufrimiento de Macario. A lo mejor creo que eso es en lo que se refieren, que es que era rígida, ¿no? Que no es esta actuación de Okay. ¿no? Me voy a del azotar, melodrama, sí. ¿no? Cuando los hijos se van y cosas por el estilo, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Sino que son como actuaciones más contenidas. En lo personal a mí me gusta más ese tipo de actuación, ¿no? A mí no me gusta mucho la actuación así exagerada que les encanta, por ejemplo, en Hollywood, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor es eso, porque los dos actores, o sea, tanto López Tarso como Pina, están bien contenidos así, pero vamos, sí conectas con ellos, ¿no? Muy bien. Pero entonces, ¿a dónde te lleva ese sufrimiento de Macario, Edna? El sufrimiento de Macario... De Macario, no, Macario. Mira, ya tenemos una nueva sección para el festival. La sección Macabrio. La sección Macabrio, exactamente. Bueno, yo creo que sí, te digo que en esta ocasión que volví a ver Macario, sí me percibí justo ese sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de él, que es también muy, muy contenido, ¿no? Y que nada más así como que lo expresa a través de puros gestos, ¿no? De levantar la ceja o de moverse incluso, ¿no? De irse del lugar. Y ella pues también pues sufre con él, ¿no? Porque sabe que está haciendo lo más que puede por darles de comer. Y es algo, no sé, es algo tan básico, pero al mismo tiempo tan terrible, ¿no? Que es el asunto de no tener que comer, ¿no? Y ver que tu familia tampoco tiene que comer, o sea, estás haciendo como la lucha, ¿no? Por ello. Sí. Y bueno. Y hay una escena ahí, nada más la incluyo rapidísimo al principio de la película, en donde ellos están poniendo la ofrenda en su cabaña, y los niños le preguntan, oye, ¿por qué? O sea, la comida que va en la ofrenda es para los difuntos, y lo que comemos nosotros lo comen nuestros difuntos. Y luego te enseñan las ofrendas de las casas ricas y los niños dicen, pero ¿cuánta comida, no? Si yo me muero, puedo venir a comer aquí en lugar de ir a comer a mi casa. Entonces, sí, el tema del hambre y del sufrimiento de Macario navega por toda la historia. Sí. Sí, completamente, ¿no? Y bueno, creo que al final yo no lo recordaba tanto, la verdad, pero sí me parece devastador, ¿no? Sí. Me parece devastador porque sí, como que sí se siente que en realidad ya todo fue el alucine de su hambre, ¿no?
de su hambre, ¿no? Y lo padre de la forma de la película es que al final, no le va, si la gente no ha visto Macario, pues no estamos soltando nada, creo que de manera intencional, porque además, si ya la vieron, sabrán de qué estamos hablando, y si no la vieron, la película es tan buena que aún así creo que se entiende lo que estamos diciendo. Pero lo que me parece más interesante en la forma de la película, justo del final, Edna y Sofía, es que cuando te das cuenta lo que pasó con el pavo, es decir, que él solo se comió la mitad, te enteras, primero, que pudo haber sido una alucinación de Macario, y segundo, que hay dos películas corriendo al mismo tiempo. La película de Macario comiéndose el pavo y la película de Macario metiéndose en esta aventura con la muerte, que le dice, con este frasco vas a poder curar a los enfermos y la gente te va a pagar por eso. Entonces es como si tuviéramos dos historias en una, y eso a nivel de forma de película y de narración me parece alucinante, ¿no? Son como dos tiempos corriendo al mismo tiempo, casi interdimensional, ¿no? Me parece súper, súper emocionante. Sonoro. El silencio, la oscuridad, temibles aliados. ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes, escondidas en nuestras propias creencias. Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfos. ¡Nos mataron a todos! ¡No me oyes! ¡Ya vámonos! Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos. Arrancaban los pedazos como si fueran papel. El grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió. Ay, creo que viene encabronado. Retó al propio Mictlán, abuelo. Que se prepare el hombre, porque esto apenas comienza. Han despertado la furia del Nahual. No hay alternativa. Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta Crónicas Oscuras. Los Nahuales 2020. Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast. Sonoro. Es momento de agradecer a nuestros y nuestras patrons. Ustedes lo saben, su aportación genera todo el contenido que tenemos en Cine Garage. Su aportación hace posible estos podcasts y justo por eso queremos dejar su nombre marcado para la posteridad. Mil gracias por su apoyo, por sumarse a este enorme proyecto. Cada vez es más grande, no me canso de insistir. Entonces, un abrazo y un agradecimiento desde aquí a Arturo Aguilar, Enrique Figueroa, Marcela Vargas, Sergio Lavarrieta, Vero Cardoso, Evaristo Corona, Ana Tamayo, Alejandra O.M., Jazmín Vargas, Judith Valencia, Fernando Bolaños, Ernesto Pérez. De verdad, mil gracias a ustedes y a todos y todas las demás. Saludos. Mira, qué padre lo dijiste, Eric, porque justo yo ayer tenía este feeling de lo que yo recordaba cuando era niña y toda esta parte en la que la muerte le da el poder a Macario de curar
a los enfermos, esa parte como que se me iba un poco, ¿no? Entonces, bueno, al volver a ver la película, lo disfruté mucho y tuve esta sensación, pero bueno, tú lo dijiste de una manera muy clara. Espero. No, sí, totalmente. Y sabes, yo a veces juego mucho con mi trabajo y de repente me decían mis amigos y colaboradores, es que todo fue un sueño, Sofía, ¿no? En tu trabajo. Uh-huh. Pero aquí reconozco por completo cómo está en nuestro cine, ¿no? Cómo esta parte de, bueno, igual todo fue un sueño, todo fue un alucine. Claro. O había una vida, o sucedió en paralelo todo esto. Y no sé, en el cuento pareciera que es como bondad de parte de la muerte, ¿no? Como, uh-huh. como si de repente desviviera todo lo que le pasó a Macario, como una suerte de muestra de amor por el compadre, ¿no? O sea, no sé si estoy siendo clara, creo que no. Sí, sigue. Sigue. Bueno, en el cuento de repente, como para ver si encontraba algunas respuestas, lo que descubro es que la muerte, un poco en señal de amistad con Macario, le regala el descanso, que no uh-huh. vemos en la película, porque la película claro. está efectivamente mucho más actual, ¿no? Creo que viene muy a colación lo que dijeron ustedes al principio. En realidad es más actual que nunca en este momento. Y sí. Otra cosa que quería intervenir antes de que se me vaya, porque hice un poquito de investigación con mi madre, que es de los Altos de Jalisco, y justo hubo ahí una cosa como muy, muy loca. La película es de los 60s, pero si mi abuela les contaba cosas a mi mamá y a mis tíos, estamos hablando que en los 50 ya les contaba esta historia de la muerte. De Macario. Sí, de Macario, exacto. Entonces yo decía, bueno, ¿cuándo se publicó el cuento? ¿Cuándo se publicó esto? Y no sé si se publicó por ahí del 55. Entonces es muy, muy interesante cómo parece una historia como mucho más antigua. Que, uh-huh. Digo, no, ignoro si el autor, por supuesto, escuchó como todo lo que tiene que ver con esta imaginería, pero sí, o sea, a mi mamá le estaban contando a sus 10 años que la muerte se paraba a los pies y entonces te salvabas, y si estaba en la cabeza... A los pies de la cama, exacto, sí. Y si estaba en la cabecera de la cama no te salvabas. Y esta historia también de una persona que tiene tanta hambre que lo único que quiere en su vida es comerse un pollito, un pavito. Un pollito, sí. Pero mira, me gusta mucho la lectura que haces, porque al final de cuentas... con pollo, con pavo o sin pavo, porque además con guajolote, ¿no? Porque sí. no le dicen pavo, le dicen guajolote, que es como se llama además. Sí. Así se llaman, ¿no? Sí. El regalo de la muerte, nosotros nos vamos con la finta de que es esta pócima que ayuda a aliviar a los enfermos, pero me encanta la lectura que le da Sofía. Al final la muerte le regala pues no tener hambre jamás en tu vida. ¿Y cómo es que no tienes hambre jamás en tu vida? Pues muriéndote. Sí. No, es como la única manera de que se te acabe el hambre es que te mueras, mano. No hay de otra. Y eso le da todavía una vuelta más a una película que es tradicional en el Día de Muertos, porque está ambientada en el Día de Muertos, uh-huh. porque habla de los muertos, porque nos hace hablar con la muerte, pero pues porque al final de cuentas la muerte es el final de todos los sufrimientos, que es justo lo que acabas de decir, Sofía. Ay, pues ha sido una maravilla volverla a ver. Y saben que para mí Semana Santa es ver Ben-Hur. Ajá, y bien. Día de Muertos es Macario. Macario. Sí, está chistoso. Para mí es como una... sí. Sé que en la televisión abierta van a pasar a Ben-Hur y uh-huh. van a pasar después los 10 mandamientos y eventualmente paso por ahí, porque cuando era chica me fascinaba verla. Y verla. Comiendo romeritos. Sí. Bueno, no, en Guadalajara son tortitas de camarón, es capirotada y uh-huh. ya los romeritos, hasta que estuve un poquito más grandecita, me tocaron probarlos y son deliciosos, por cierto. ¿Verdad que deliciosos? Sí? Ahora, Edna, sabiendo que pues está esta particularidad que el Halloween se junta con el Día de Muertos, porque acabando Halloween empieza el Día de Muertos, ¿no? En el calendario.
con estas peculiaridades que tiene la película, la historia, el encuentro con la muerte, el diálogo y el coqueteo con la muerte, ¿no? Esta caverna llena de velas, que además se la jalan directamente de las 3 luces de Fritz Lang, lo cual se me hace alucinante. La gente que no ha visto 3 luces de Fritz Lang, échenle un ojo, ahí anda dando vueltas en internet, y van a ver cómo el cine el cine mexicano y el propio Gabriel Figueroa, que es el autor de la fotografía, Roberto Gabaldón, voltean al gran clásico que es Fritz Lang, se traen su caverna de candelas y ahí meten a los personajes. Estos toqueteos con este mundo sobrenatural o paranormal, ¿podrían calificar a Macario como una película de horror, Edna? No, yo creo que es más una película, está más enmarcada en lo que es el cine fantástico, ¿no? Justo por pues estos elementos que mencionas, ¿no? El que de repente aparecen estos personajes que son completamente sobrenaturales, ¿no? Que es tanto el diablo, Dios y la muerte, ¿no? Eso es justo lo que le da, lo lleva completamente al universo fantástico. No la he considerado tanto de terror porque en realidad, aunque está tratando con una cuestión que nos da miedo, que es el hambre, ¿no? La forma en cómo lo abordan no es precisamente el terror, ¿no? Sino que es más, pues, en un tono un poco más de melodrama, ¿no? Pero sí, bueno, creo que sí es también una película que se enmarca dentro de lo macabro por obvias razones, ¿no? Pero, bueno, sí creo que también de alguna manera es todo un antecedente para el cine de género que estamos viendo actualmente, ¿no? Que de alguna manera mezcla estas cuestiones sociales, ¿no? Que por ahí se ve que son sutiles en Macario, ¿no? Pero están estas cuestiones sociales abordadas desde un punto de vista fantástico, ¿no? Y eso lo podemos ver mucho en el cine de género actual, sobre todo el que se hace aquí en México, ¿no? Que muchas veces se dice es que es más bien una película que es un melodrama sobrenatural, ¿no? Porque no alcanzan como en muchas ocasiones a generarte esta sensación de miedo, ¿no? Sino que más bien te meten en este universo sobrenatural y bueno, de alguna manera encuentras a ver todos estos también estas historias que tienen que ver con cuestiones de problemática social, ¿no? Entonces, yo lo encuentro más por ese lado. Ahora, en esta relación un poco controversial que hay entre el Halloween y el Día de Muertos, aquí en México, porque bueno, eso no pasa en ningún lado, ¿no? Para mí es lo mismo, ¿no? En el sentido de que el Halloween es la víspera en que llegan las almas, ¿no? Ajá. Eso es lo que quiere decir más o menos la palabra, el origen de la palabra. Y lo que nosotros celebramos de alguna manera es justo que regresan las almas, ¿no? Claro. Entonces, de origen es lo mismo. Lo que es muy distinto es obviamente que la iconografía, la imaginería del Halloween, pues corresponde completamente, pues tanto a Estados Unidos como a Europa, ¿no? Y pues el Día de Muertos es parte del sincretismo, ¿no? Que se dio entre pues el México prehispánico y el México ya post-conquista, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, muchas veces pues a los que nos gusta el terror sí nos acusan un poco como de es que a ustedes les gusta lo extranjero. No es cierto. No necesariamente, ¿no? No es a fuerza. O sea, a ti te gusta la Navidad y también es extranjera, ¿no? Entonces, claro. Sí creo que a veces se peca un poco de purismo. De purismo, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso yo tengo muy, muy claro qué es lo que pues viene digamos, del Halloween gringo, ¿no? Ya entendiéndolo así de una forma más contemporánea, que es, bueno, esta parte de disfrazarte de bruja o de hacer fiesta, que también es muy lúdico, ¿no?
porque es el momento en el que pues todos nos podemos ser algo más oscuro y en realidad no dañas a nadie, ¿no? Y el Día de Muertos, que es una cuestión muchísimo más, siento muy familiar, ¿no? Es, para mí es una celebración muy íntima, es muy íntima y es de mucha reflexión, ¿no? Y es de muchos símbolos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ya regresando a Macario, ahí se ven, ¿no? En esa película se ve claramente cómo es la celebración de muertos en México. Ajá. Y creo que no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, eso de ir al cementerio, digo, sabemos que este año no se va a poder, ¿no? No se va a poder, pero es algo que hace además la gente, o sea, lo hace la gente del pueblo, ¿no? O sea, y creo que la mayoría ponemos ofrenda en nuestras casas. En mi caso sí lo hago, ¿no? A mí sí me gusta poner ofrenda. Para mí es algo bien importante, ¿no? Y creo que es... Sí, y yo me atrevería a decir incluso, Edna, y ahora que veía yo la película, yo me atrevería a decir que en México, y estoy generalizando, sé que hay muchos Méxicos, pero yo me atrevería a decir que en buena parte de México, para no caer en el error, el Día de Muertos es más importante que la Navidad. Se celebra más en comunidad el Día de Muertos que la Navidad, que la gente se encierra en su casa, ¿no? Entonces, ahí yo le daría un peso extra, tanto a la película, porque como decía Sofía, es parte de nuestra celebración del Día de Muertos, como a la celebración misma, que le damos más cabida y más espacio que a la propia Navidad. Sofía, ahora que Edna decía, hay influencia de Macario en lo que se está haciendo ahora en el cine de género, es una película que se revisa, volteas de repente a hablo en particular de Macario, pero a este tipo de cine para escribir, para hacer tu dirección de arte, ¿cómo ha sido tu influencia de Macario hacia tu trabajo? Bueno, específicamente para lo que hice en ficción, la revisé. Y tenía que ver con una cuestión sí actoral y también con lo de los efectos especiales. Por ejemplo, yo recordaba que había como una situación mágica cuando aparecía y desaparecía la muerte. Entonces me fue muy importante revisarlo porque quería, obviamente el planteamiento en mi trabajo era que los efectos fueran lo más antiguitos posibles, ¿no? Entonces quería... Tradicionales, Sofía, tradicionales, para que no haya ahí malos entendidos, pero sí, me interesaba mucho eso, como justo volver a toda esta imaginario, ¿no? De repente estas películas se vuelven como la realidad en nuestra cabeza respecto a ciertos temas, entonces, pues, tuve y me encantó acudir a estas referencias, y en cuanto a actuación, pero también en cuanto a efectos, como lo decía, y también revisé Metrópolis, porque también recordaba que había una transformación increíble. Fritz Lang otra vez. Fritz Lang, así es. Fíjate que yo no sabía de las tres luces, lo acepto, y qué maravilla con los efectos, no lo puedo creer. O sea, hay unos momentos hermosos en los que justo ves a los difuntos caminando hacia el personaje que está entre la espada y la pared, literal, y ve cómo se acercan a ella y traspasan los muros. No puedo creer que sea tan efectivo y que esté hecho en los 20s. O sea, realmente es una maravilla volver a estas películas para encontrar inspiración y también referencia. Por eso acudí a la película, porque también es posible que ahorita lo estoy pensando porque los escucho también, que se haya acostumbrado la gente, ¿no? Como a que el mexicano en la época de cine de oro fuera un poco más melodramático y acá se sintiera así más serios los personajes, pero justo eso es lo que yo siento cuando visito el pueblo de mi madre. Veo que la gente es como muy seria. O sea, un poquito más parcos, totalmente. Me es mucho más familiar este estilo de actuación y seguramente tuvo que ver justo con la investigación que hicieron para esta película. Pues bueno, le pondremos una foto en la ofrenda a García Riera a ver si viene a aclararnos, ¿no? A ver si viene a
profundizar un poquito más, que nos quedamos con unas dudas, don Emilio. Gabriel Figueroa, Edna, Sofía, Gabriel Figueroa, si otra cosa me gusta de esta película, bueno, me gusta en general cuando Gabriel Figueroa no es tan Gabriel Figueroa. No estoy diciendo que las nubes y los paisajes que hizo con el indio y los magueyes y todo aquello no me guste, es muy bonito, pero me gusta esta otra parte donde no lo dejan ser Gabriel Figueroa, ¿no? Luis Buñuel lo hizo y lo llama para Nazarín y le dice, mira, conozco muy bien lo que haces, aquí vas a hacer otra cosa, chavo. Y sale una fotografía muy bonita que no se parece a Gabriel Figueroa. Roberto Gabaldón lo llama y hace más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos muchos brillos en el agua, en el lago, la parte de las grutas de Cacahuamilpa, que es donde está la cueva esta de las velas, es alucinante. Por supuesto, hay un gran trabajo técnico ahí atrás, pero no es el Gabriel Figueroa que todo mundo recuerda, y eso todavía le da un peso más a la película. No sé qué opinen al respecto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, justo no recordaba que fuera él. O sea, no lo recordaba porque no estaba en mi cabeza estos paisajes, los cielos. Y yo creo que para él ha de haber sido una maravilla también poderse salir de eso, ¿no? Sí, Edna. Sí, eso estaba así que revisando en mi cabeza justo estas imágenes, y sí, no es nada parecido a lo que nos tenía acostumbrados de alguna manera, ¿no? Al clásico Gabriel Figueroa, pero al mismo tiempo, bueno, recuerdo también esta secuencia onírica de Macario. La de los títeres. La de los títeres, ¿no? Ay, que esta yo no la tenía en mi radar tampoco. Así que tienes que volver a ver la película. Ahí es donde se concreta el sufrimiento de Macario. Completamente, sigue, ¿no? sigue. O sea, se ven ahí los títeres y toda esta... diría que es hasta como gran guiñol, ¿no? Que es, porque es así terrorífico, ¿no? O sea, creo que esa sería la secuencia de terror de la película, ¿no? En la cual, bueno, él está teniendo una pesadilla. Yo la verdad es que... Una pesadilla de hambre. Ajá, es una pesadilla de hambre, donde pues vea todos estos esqueletos, ¿no? Que lo están, que lo están acosando, y que, bueno, de alguna manera pues tiene que ver con que está impregnado por todo este ambiente del Día de Muertos, ¿no? Donde se ven justo este tipo de figuras. Y bueno, sí, a mí esa secuencia sí me parece también alucinante, ¿no? Que única, ¿no? Y bueno, sí, obviamente es todo un homenaje al Día de Muertos. Que además, como decía Sofía, está hecha, bueno, es lenguaje onírico, tal cual, sabemos que es un sueño, pero está hecha con efectos especiales completamente tradicionales, todos fotográficos, ¿no? O sea, que es algo que me gustaría decirle a la gente que no ha visto la película y que tiene menos de 20, que ese público, hay público de Cine Garage que tiene menos de 20, se los presumo. ¡Qué maravilla! Eso es una maravilla. Que vean la película y se den cuenta que los efectos digitales no hacen una película. Que se pueden contar estas historias sin necesidad de una computadora enfrente. Nomás para que marquen la diferencia, no estoy regañando a nadie. Así es, pero... Dime, Edna. No, sí, o sea, eran pues los efectos de fotografía que eran estas superposiciones que eran nada más, era lo que había, ¿no? Y que lo demás lo hacían, bueno, cortando y pegando, ¿no? No sabían, definitivamente. No había una computadora, y si no sabían, se lo inventaban, que era también padre. ¿Parte favorita de Macario o algo extra que quieran agregar de la película? Híjole. Parte favorita está difícil. A mí me gusta mucho cómo juega con la muerte cuando se aparece y se desaparece ahí cuando va a tratar a los enfermos, ¿no? Es un poco como pícaro, ¿no? Esta parte. La muerte, sí. Claro. Y además, bueno, sí, el actor que es maravilloso, Enrique Lucero, ¿no? Sí. Que bueno, después se vio en Canoa como el más maldito de los más malditos, ¿no? Como la otra muerte, sí, ¿no? No. Sí, no, a mí ese actor me gustaba mucho como su trabajo, ¿no?
Y bueno, regresando a su interpretación, además, me gusta también su vestuario, ¿no? Sí. Su sombrero, que es, bueno, es la muerte imaginada como mexicana, ¿no? Uh-huh. Y también es un poco... Es un campesino. Y también es un poco, se me fue la palabra, andrógino. Eso también me gusta mucho, que es muy, muy andrógino, ¿no? Hay momentos en que no sabes si es un hombre o si es una mujer. Sí, sí, porque cuando se aparece el diablo, pues es obvio, ¿no? Que es un machorrón detestable, ¿no? Con sus bigotes así, te... grandes y todo, ¿no? Exacto, ¿no? Y pues a Dios nos lo ponen pues como un Dios de nacimiento, ¿no? Pues barbudito, con su bastón. Sí, de iglesia. La muerte, como dice, sí, la muerte, sí, yo no había cachado ese aspecto andrógino de esta muerte en particular. Y creo que ahí podríamos tener nada más un pretexto extra para volverla a ver. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo disfruté muchísimo esta vez a la familia y a los niños. Como a Pina, a Ignacio López Tarso, los volvía a valorar mucho. Y también esta onda de los niños que son simplemente niños que quieren comer más. Sí. Están increíbles. Eso yo creo, y definitivamente esta maravillosa puesta en escena que hicieron en las grutas, que sí, me obsesionó desde entonces como conocer la entrada probablemente a esta especie de limbo que era muy distinto al que nos contaban un poco en el catecismo, ¿no? Esta es otro realismo mágico que me parecía de repente como más, no sé si divertido, lúdico. Es una maravilla que en México tengamos esta posibilidad de disfrutar tanto, de tener tan cerca como a la muerte, ¿no? Y que sea alegre también y que sea festiva. O que sea por lo menos más matizada, ¿no? Que puede ser festiva, pero puede tener su toque de tristeza, ¿no? Puede tener como mucho de todo. A mí lo que más me gusta de la película, más allá de la fotografía, me llama muchísimo la atención que Macario es tan pobre, su familia es tan pobre, les va tan mal, que incluso el árbol que tienen afuera de su cabaña no tiene hojas, ¿no? O sea, van al pueblo y los árboles tienen hojas y son frondosos. Y ellos donde viven, el árbol que les pone Gabriel Figueroa, además en un alto contraste súper padre, son ramas secas, ¿no? Me gusta mucho ese símbolo, y luego el otro, que le da incluso un toque prehispánico, que justo la caverna, que es de donde sale la muerte la primera vez, porque cuando Macario se encuentra con la muerte es al lado de una cueva, pues es esa otra conexión al inframundo prehispánico, ¿no? Que ya las culturas nativas decían, la cueva es la entrada al inframundo. Que se rescate en la narración de Betraven, que se rescate en la película, a mí me parece fascinante. Es una película llena de matices, y la prueba es que no podemos parar de verla, ¿no? Sí. Y que se sigue viendo actual, ¿no? Justo estaban platicando muy al principio de la pertinencia, ¿no? En estos momentos de la película otra vez. Sí. Yo creo que sí. ¿Algo más que quieran agregar, Edna, Sofía? Invitar a la gente a algo, poner algo extra en su ofrenda de Día de Muertos, quizá. Pues yo no pondría tanto a Emilio García Riera, la verdad. Yo prefiero mejor a Roberto. Era broma, era broma. Prefiero a Roberto Gabaldón. Sí, claro. Sí, no, García Riera quizá con Ouija, ¿no? Si quieren, les puedo decir lo que decía. Porque todavía puede ser peor lo que decía, ¿eh? Ay. ¿Lo tienes ahí? Por aquí lo tengo. Por aquí tengo la cita. Déjenme recuperarla por aquí. A ver, ¿tú algo que quieras agregar mientras, Sofía? Bueno, yo les recomendaría que no se pierdan, por favor, de ver esta película de Las Tres Luces. De verdad es todo, para mí fue todo un descubrimiento y es una maravilla. Y justo también estaba pensando en la película de Noviembre, que vi hace como 3 o 2 años en su estreno, y me sorprendí porque también tienen una especie de Día de Muertos. Los difuntos regresan a visitar a los vivos, están vestidos de blanco. También fue para mí como esta
no sé, esta idea de ver que en otras culturas también está esto, por supuesto, como de la visita, es menos festivo, pero también tiene una onda ahí como muy tiene sentido del humor. Entonces, bueno, también os invitaría a ver esta de noviembre. No recuerdo muy bien el dato, se los voy a deber. Creo que tampoco sé bien dónde la pueden ver, pero también está basada en una novela. Y nada, si la buscan como Noviembre y es muy actual. Está en blanco y negro y también es también tiene esto, también los difuntos regresan a visitar a los vivos, así que también puede ser una película que los ponga en mood 2 de noviembre. Muy bien, ¿encontraste el dato? Lo encontré. A ver, dice, a ver. Hay que consignar una ausencia absoluta del mínimo rigor ideológico. ¿Qué se ha querido decir con la historia que se nos cuenta? Inútil preguntárselo a Gabaldón. Los apologistas del film hablan de poesía y de no sé cuántas cosas más. En efecto, el tema huele, entre comillas, a poesía. Y para cierta crítica, lo que cuenta es el olor. Órale, pues el pavo también olía muy bien, señor García Riera. Y mire, ¿cómo no lo vamos a poner? No lo vamos a poner. No lo vamos a poner. Ya ni voy a buscar la foto. Gracias, señor. Acaba de perder lugar en mi ofrenda, ¿no? Sí, pues no, creo que no era lo que él quería ver, ¿no? Definitivamente. Pues Más bien, no vio lo que él quería ver y no le gustó. Sí, sí, que le pasa mucho a mucha gente ahora, pero ya no vamos a dar nombres. Ya no vamos a dar nombres. Edna Sofía, mil gracias de verdad por haber aceptado la invitación para grabar un podcast Cine Garage especial de Día de Muertos. De verdad se los agradezco mucho, muchísimas gracias, muchas felicidades. Una última pregunta antes de que se despidan. ¿El pan de muerto lleva relleno o no? Yo digo que no. No, yo tampoco. Eso, no, claro, no. el pan de muerto no es un bizcocho. No. No es un bizcocho, exacto, es un pan tradicional. Sí. Exactamente. Sí. Mil gracias, Edna, mil gracias, Sofía. Nos vemos pronto. Gracias, Eric. Abrazo, Sofía. Igual, Edna, gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.